comenzamos como día jueves, último día de nuestras transmisiones en vivo. Ya viene el fin de semana con todo. El día de hoy, como ya avisamos por redes sociales, vamos a estar conversando con Danilo Urbina, quien es parte de ETSEX. Ellos están todos los jueves con nosotros conversando de todo tipo de cosas relacionados, por supuesto, con las temáticas que ellos abordan. El día de hoy vamos a estar hablando y aclarando algunas dudas respecto a la conmemoración, el mes de la conmemoración de LGBT. Entonces ahí con Danilo vamos a estar aclarando algunas dudas. Por supuesto están todos invitados a hacer sus dudas, sus consultas, algunas aclaraciones, por supuesto. Uno se puede equivocar de repente. Y antes que todo, vamos a estar conversando entonces con mi compañero. A ver si la señal... Sí, lo permite. Yerko. Me escuchas pero no me ves, me parece, ¿no? Claro, te escucho pero no te veo. ¿Viste? Si esta cuestión de la señal... A ver, deja intentar, yo enviándote la solicitud, Piera Morini, a ver si podemos conversar. Siempre tenemos esa fe de enviar la solicitud y que funcione la cosa. Nunca funciona, eso no cambia en nada, pero ya, tengámosle fe. Como último día de la semana, vamos a ver si esto nos resulta. Último día de la semana me refiero a último día para nosotros, para Neo en Vivo, nuestra última transmisión de la semana. No me ves. No pasa nada. Como lo hemos dicho, solamente te quiero mandar todos los saludos del mundo, que estés muy bien, ha sido mi aporte el día de hoy. No te voy a poder contar ni del cambio de gabinete ni nada de eso, porque como no me veo, no quiero, tirar para abajo de este tremendo programa que tenemos. La calidad ante todo. Ya volveré, cuando Movistar y BTR me lo permitan. Vamos entonces. Gracias, Pierre, esa fue mi participación. Un gusto, Yerko, conversar contigo. Eso fue entonces el aporte de Yerko Álvarez. Uy, como siempre, nunca le resulta la cosa. Bueno, como le estaba comentando antes de este chascarro, hoy día vamos a estar hablando sobre el mes conmemorativo de LGBT. ¿Cómo inicia todo esto? Esto comenzó en Estados Unidos un 28 de junio de 1969 con un disturbio dentro de un bar. Un bar que recibía y acudía a toda clase de personas que fuera rezagada socialmente, como por ejemplo en esos años los homosexuales, lesbianas, bisexuales, los trans, los drag queens, incluso a gente que habitaba las calles. Entonces, desde este disturbio, de esta manifestación, comienza a conmemorarse universalmente el mes de LGBT, pero vamos a estar hablando cómo comienza esta sigla. ¿Cómo estás, Danilo? Hola, Piera, bien, con un poquito de frío estos días, pero bien dentro de todo. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Aquí un poquito delicada de la garganta, pero bien. Cuidarse, a tomar limoncito, miel, jengibre. Sí, Danilo, hoy día es un tema bien especial, conmemorando a estas identidades, aclarando para los que no saben, estas siglas se refieren a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, si no me equivoco, ¿cierto? Corrígeme si estoy equivocada. Sí, esa es la sigla que se suele ocupar. Ahora vamos a conversar acerca si es la mejor forma de denominar a toda esta diversidad o no, pero por lo menos respondiendo a tu pregunta, sí. ¿Y es la mejor forma de identificar a todas estas personas o hay una mejor forma? Ya, partimos al tiro cuestionando el concepto. Súper. Hay conceptos que de a poquito se han ido cuestionando por pensar qué tan inclusivos son y cuánto realmente permiten a las personas identificarse con todas estas diversidades y disidencias. Tal como mencionaste tú, la sigla que comúnmente se ocupa es LGBT, entendiendo que LGB alude a las diversidades de orientaciones sexuales, sí, con quienes nos sentimos atraídos,
Y la T habla de las identidades de género, de personas que no se identifican con el género asignado al momento del nacer, las personas trans en general. Sin embargo, se ha criticado de que esa sigla podría excluir a otras identidades sexuales que quizás no calzan solo en esas cuatro, como las personas intersexuales, las personas asexuales, las personas queer o que están con algún tipo de pregunta, que a veces en inglés también se habla como de questioning. Desde ahí que se ha tratado de generar más letras. A veces uno cuando busca en internet se encuentra que ya no es solo LGBT, LGBTIA, a veces se le pone una más al final para hablar de otras más. Entonces, es interesante cómo se ha tratado de ampliar estas siglas para incluir a más personas, pero ahí también viene la duda de por qué tenemos que ponerle etiquetas a todos, si finalmente somos seres humanos y finalmente de qué nos sirven las etiquetas o no, y lo que yo reflexionaría respecto a eso es que las etiquetas sirven en algún momento de la vida para poder identificarnos, para poder entender qué nos está pasando, quiénes somos, y por otro lado nos puede servir también para sentirnos parte, para sentirnos, hay algo identitario, algo de pertenencia también detrás de las etiquetas. Sin embargo, hay que ocuparlas con cuidado, porque muchas veces también estigmatizan, hacen que una persona se sienta limitada de que, ya, yo ocupé la etiqueta de ser bisexual. ¿Qué pasa si en algún momento estoy en una relación con una persona, solo con una, y es una mujer? ¿Sería que me convierto en heterosexual? ¿O qué va a pasar? ¿Dejo de ser bisexual? Hay expectativas que también tienen que ver con cuánto nos pueden limitar las etiquetas. Entonces, la sugerencia es que finalmente ocupemos las etiquetas en cuanto nos sean útiles, en cuanto puedan describir a alguien, o más no describir a otras personas, sino autodescribirse, porque también nos resulta a veces una posibilidad como de ocupar etiquetas en otros, y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque no sabemos realmente cómo se identifican esas personas o de qué forma entienden esas etiquetas. Entonces, el tema de la etiqueta, ocuparlo con cuidado, y a veces se ocupa también el concepto más amplio, que tiene que ver, por ejemplo, con diversidad sexual, donde de alguna forma se integran todo esto sin tener que etiquetar, o a veces incluso la disidencia sexual, que ahí quizás después hablaremos qué significa eso, que tiene que ver con estos conceptos más amplios. Lo que se está utilizando ya casi nada, tiene que ver con el concepto de las minorías sexuales, que antes se utilizaba bastante, porque se plantea de que, ya, pero es realmente minoría, tenemos como estadística y cifras, y finalmente todos tenemos algún tipo de diversidad dentro de nuestra identidad, y a veces que también tiende este concepto de minoría como a menospreciar, a minimizar, a veces a patologizar. Entonces el concepto que más se recomienda es o diversidad sexual, o a veces la sigla LGBT+, si es que queremos darle realce a alguna de esas identidades. Aclaremos de inmediato la diferencia entre diversidad y disidencia, me dijiste. ¿Cuál sería la diferencia entre estos conceptos y cuál también sería el mejor utilizado en este caso? La diversidad sexual se utiliza como un concepto más amplio, entendiendo como hablábamos, todas estas diversidades que normalmente son no heterosexuales o no cisgénero. Quizás cisgénero es un concepto que se conoce menos. Las personas heterosexuales son las que sí se sienten atraídas por personas del género contrario. Si a mí me gusta una mujer, si a ti te gusta un hombre, seríamos personas heterosexuales. Y el concepto cisgénero tiene que ver con las personas que sí nos identificamos con el género que se nos asignó al momento de nacer. Yo cuando nací se me asignó el género masculino porque tenía genitales que se asocian al ser hombre, entonces se me puso en mi carnet ahí el género masculino. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo fui creciendo dije, sí, me hace sentido identificarme como hombre, entonces soy una persona cisgénero. ¿Qué pasa con estas identidades que no calzan ni con la heterosexualidad o con las personas cisgénero? Pasan a cuestionar lo que tiene que ver con la heteronorma, que es la norma de que las personas deberíamos ser heterosexuales. A veces se habla de la cisnorma, de que deberíamos todos también ser personas cisgénero, y que a veces también se habla de este concepto que tiene que ver con el patriarcado, con también todas estas presiones que están asociadas a que los estereotipos de género, las expresiones de género, de que yo me comporte de determinada forma, todo lo que tiene que ver en muchos casos con el machismo y otras situaciones que excluyen también las múltiples diversidades. Entonces, dentro de estas diversidades sexuales, hay algunas personas que si bien podrían ser, por ejemplo, no heterosexuales, podrían mantener algunas aristas
de decir, ya, yo soy un hombre homosexual, pero sigo siendo masculino. Y sigo siendo dentro de mi expresión de género, manteniendo algunas expresiones o roles, o sigo desempeñándome en una sociedad como lo suelen hacer los hombres. Entonces tiendo a ser, por ejemplo, un hombre gay, pero más o menos desapercibido, un hombre que uno podría percibir de que dentro de estos estereotipos de género, normalmente uno no pensaría que podría ser una persona homosexual. Entonces son personas que, claro, dentro de la diversidad sexual, tienen estas etiquetas, pero se adaptan aún así a la heteronorma, se adaptan aún así como a estos preceptos de la masculinidad y la feminidad. Sin embargo, entendiendo la diversidad, hay muchas personas que no solo no se identifican con esa heteronorma, sino que además la cuestionan, sino que además dicen, ¿por qué tengo que adaptarme, independiente yo sea heterosexual, homosexual o alguna otra etiqueta, me tengo que adaptar a esa forma de comportarme? Yo quiero deconstruir también mi identidad, la sexualidad. Entonces aparece todo este concepto de la disidencia sexual, que además tiene un trasfondo más sociopolítico, que tiene que ver con cuestionar finalmente cómo se construye la sexualidad, mucho de esta base sociocultural, los temas de género principalmente. Entonces vienen a cuestionar el que yo, por ser hombre o mujer o es independiente, yo me puedo comportar de determinada forma. Tú me ves, por ejemplo, acá que tengo estos aros hermosos, grandes, que hablan también un poco de ese intento, quizás precario también, de esa deconstrucción, donde uno podría decir, oye, pero entonces, claro, es un hombre homosexual, pero que trata de cuestionar también todas estas otras cosas. Entonces podría pensar que tiene que ver con las disidencias sexuales, que además tienen un trasfondo político-cultural. Finalmente la disidencia tiene que ver con aquellas personas que dentro de esta diversidad cuestionan aún más cosas, aún más preceptos, aún más del deber ser, de cómo debería ser yo siendo homosexual, cómo debería ser yo siendo lesbiana, cómo debería ser yo siendo trans, de estas identidades no binarias principalmente. Entonces ahí viene un poquito este cuestionamiento de que dentro de las diversidades también hay diversidades, y algunas de esas diversidades además son disidentes porque tienen todo un pensamiento y una lucha político-social respecto a las imposiciones del cómo uno debería ser. Es cierto, Danilo, de hecho hay muchos prejuicios dentro de nuestra sociedad, cómo está conformada sobre las disidencias. Por ejemplo, muchas veces se le asocia que las lesbianas tienen que ser masculinas, por ejemplo, deben tener el pelo corto o ser amachadas, como se le dice. Y no todas las lesbianas son así realmente. Hay mujeres que son súper femeninas porque les encanta, están súper conformes con su cuerpo. Sin embargo, tienen un gusto y una preferencia sexual por las mujeres. Y de igual manera se le enjuicia mucho a los hombres que los gays, por ejemplo, deben ver, no sé, series como de moda, por ejemplo, series que tengan que ver, que estén más ligados al ámbito femenino, series como bien femeninas. Esos prejuicios vienen más que nada por un formato social que tenemos, por una cosa interna de discriminación, cómo nos educaron. ¿Cómo va esto? ¿Cómo poder evitar también estos prejuicios o cómo educar a las personas para que controlen también esos comentarios prejuiciosos? Interesante tu pregunta, porque claro, hay un componente que tiene que ver con la educación sexual, que en nuestro país lamentablemente es muy precaria. Entonces no tenemos la información de cómo funciona esta diversidad. Uno tiende a etiquetar no solo a la persona con el título de ser lesbiana, por ejemplo, sino que además yo empiezo a asociar un montón de características del cómo me imagino a esa lesbiana, como están mencionando bien en el chat, todo el tema que tiene que ver con el estereotipo. Entonces, desde ahí hay una construcción donde yo me imagino que un gay debería ser de determinada forma, una lesbiana debería ser de determinada forma, me empiezo a imaginar también visualmente cómo me imagino una persona trans de determinada forma, pero no entendemos o no ampliamos que finalmente hay múltiples formas de ser, múltiples identidades. Una cosa tiene que ver con el sexo biológico, otra cosa tiene que ver con la orientación sexual, otra cosa tiene que ver con los roles y la expresión de género, y otra cosa tiene que ver finalmente con la identidad de género. Y cada una de estas variables se mezclan de múltiples formas posibles. De hecho, una de las cosas más interesantes a propósito de este día o de este mes, que tiene que ver también ahí con el orgullo, es que se ha hecho una batalla gigante, una lucha política social por ir visibilizando a las diversidades sexuales, pero nuevamente pasa que algunas diversidades sexuales quedan más visibles y quedan con más derechos y quedan con más validación social, pero hay otras que son especialmente estas de las disidencias, estas que no cumplen con esta heteronorma, estas que
cumplen con lo no binario. O sea, imagínate, ¿qué pasa con nuestra imagen de una persona trans? En general uno pensaría que una persona trans quiere transitar hacia el otro género y va a acercarse lo más posible hacia el otro género, pero no todas las personas trans viven un tránsito así, tanto a nivel de no querer expresar toda su expresión de género como se espera que sean, de no querer modificar su cuerpo como uno normalmente esperaría que lo hagan, o incluso del decir, mira, yo quiero transitar, yo no me siento identificado con el ser hombre, por ejemplo, nací hombre en términos de la identificación que se me hizo, pero no me hace sentido, pero tampoco quiero llegar a la polaridad de ser mujer, no me hace sentido tampoco. Yo me identifico como una persona no binaria, una persona que a lo mejor no me hace sentido ni ser hombre ni mujer, porque mucho de esto es una construcción sociocultural, entonces yo me identifico como ser humano nada más, o como persona no binaria, o como persona de género fluido, o como múltiples otras identidades donde no me calza dentro de mi identidad esta limitación que me impone la sociedad respecto al deber ser. Entonces, todas esas identidades que nuevamente cuestionan más aún esta construcción social, estos estereotipos, estos roles, llevan a que dentro de todas estas luchas políticas y sociales en el mes del orgullo, todavía sean invisibilizadas muchas diversidades e identidades que no son visibilizadas. Hay una lucha, por ejemplo, constante de las mujeres lesbianas, como lamentablemente hay una visibilización constante del hombre homosexual, pero ¿qué pasa con las mujeres lesbianas? ¿Qué pasa con las personas bisexuales? ¿Qué pasa con las personas intersex? Y todas esas otras diversidades que quedan invisibilizadas. Danilo, ¿y tú crees que de aquí a unos años más, a un tiempo más, estas identidades invisibilizadas serán reconocidas, aceptadas y protegidas por la ley? En un futuro, como ha sido así los homosexuales, esta ley que los protege por la discriminación, ¿crees que llegará un punto en que todos serán aceptados y todos pensaremos y tendremos una venta abierta, pensando súper utópicamente? Pues yo siento que no es tan utópico, yo siento que vamos hacia esa vía, quizás con un paso mucho más lento de lo que quisiéramos, pero efectivamente sí hemos visto que han habido avances, nos queda mucho por seguir haciendo, pero hemos visto que han habido avances. De hecho, gran parte de la razón por la cual se conmemora en este momento el mes del orgullo tiene que ver ahí con lo que tú mencionabas en un principio, con esta revuelta que hubo en Estados Unidos, producto también de toda la represión policial y por la falta de derechos hacia la diversidad, que finalmente a raíz de esta manifestación, que quizás no es tan distinta a lo que está pasando ahora en Estados Unidos, también con todos los temas de raza y de clase, es muy similar a lo que está pasando ahora. Lo que se hizo es generar una especie de movimiento, de revolución, de lucha política, donde se fueron logrando un montón de cosas, con mucho sufrimiento, con muchas muertes, con mucha violencia, pero con toda esta situación también a nivel de la política y de la policía, se generó, por ejemplo, que se despenalizara también a nivel legal qué pasa con la actividad sexual entre personas del mismo sexo, que antes estaba penalizada, y se sabía que dos... Exacto, o la cárcel, que se consideraba un crimen en muchas ocasiones, o situaciones que tenían que ver con la patologización también a nivel de la salud mental. Recién en el año 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de los manuales de diagnóstico que la homosexualidad era una patología, y recién hace alrededor de, 3 años también, la identidad de género fue sacada de los manuales de psiquiatría y psicología como un trastorno mental de alguna forma, o lo que tiene que ver también con las terapias de reparación o conversión, que son esas terapias que buscan que las personas, por ejemplo, reparen su homosexualidad pensando que nuevamente es un problema o un trastorno, y que lamentablemente esas terapias en algunos lugares siguen existiendo todavía. Entonces, mucho de eso se ha seguido avanzando, pero quedan temas pendientes que todavía no se han abordado con toda el avance posible. Entonces, volviendo a tu pregunta, se han hecho avances, vamos en esa línea, pero nos quedan temas pendientes. Sí, cabe destacar que en el año 73 en Estados Unidos se elimina de la lista oficial de trastornos mentales la homosexualidad. Y como estábamos conmemorando este mes de LGBT, podemos decir que este revuelo que ocurrió en el año 69, donde se manifestaron
también heterosexuales en apoyo a estas identidades. Podríamos decir que este revuelo y este estallido social que tuvo Estados Unidos también podría enmarcarse hacia un buen futuro, tal cual pasó con estas identidades invisibilizadas por tantos años, ¿o no, Danilo? Quizás acá un concepto que nos sirve mucho para responder tu pregunta, Piera, tiene que ver con el concepto de la interseccionalidad. La interseccionalidad refiere a la comprensión de que existen múltiples categorías de opresión en las personas, que tienen que ver tanto con la sexualidad con la que viven, como a nivel de muchas otras cosas, con temas de clase social, con temas de raza, con temas también relacionados al género, y con temas también vinculados, no sé, a los tipos de cuerpos, a la diversidad corporal, como en términos también de la discapacidad. Entonces, tenemos la concepción como seres humanos de que hay seres humanos más valiosos o más importantes que otros, pensando en su color de piel, pensando en su identidad sexual, etcétera. Entonces, cuando logramos entender este concepto de la interseccionalidad y entendemos que todos pertenecemos a esa diversidad y todos tenemos algún nivel de diversidad dentro de todas estas categorías, podemos potencialmente encontrarnos, podemos entender que todos tenemos diversidad en múltiples ámbitos, que todos valemos lo mismo. Esa es la gracia también de los derechos humanos, que plantean de que todos tenemos el mismo nivel de derechos e importancia en una sociedad, y que desde ahí tenemos que entender que existen todavía estas discriminaciones para visibilizarlas, para hacer algo al respecto, para evidentemente llevar en la práctica este concepto de los derechos humanos que lamentablemente no sigue ocurriendo. Entonces, volviendo ahí a la pregunta, efectivamente todo este movimiento que se está dando ahora, efectivamente tiene que ver con un tema puntual de estas interseccionalidades, pensando en los temas de raza, pero donde además se están posicionando otras cosas que tienen que ver con el tema de la clase social, que tienen que ver también con los temas de las diversidades, temas de género. Entonces, si logramos entender todo eso, ahí podemos tener un montón de potencial de generar una sociedad más inclusiva en términos más amplios. Sí, esperemos también que la mentalidad de las personas y que estas nuevas generaciones que vienen a habitar nuestro planeta tengan un cambio de chip y puedan tener también ahí una inclusión o una visibilización diferente a estas personas, contemplarlas como uno más y no hacer un sesgo hacia ellos. Danilo, yo te quería preguntar, ¿por qué se les denomina orgullo? Muchos hablan del orgullo gay. ¿Por qué orgullo? ¿Por qué se utiliza ese concepto? Cuando surge también esta idea de qué forma podemos efectivamente generar espacios más inclusivos para las diversidades, aparece el orgullo como una posibilidad tanto de darle un valor, de darle una dignidad. Mucho del orgullo tiene que ver con esta idea de la dignidad de las personas, independiente de su identidad sexual. Que tiene que ver con poder reconocer ese valor, ese mismo nivel de valoración personal que uno puede tener perteneciendo a estas disidencias o estas diversidades. Entonces, desde ahí, este concepto del orgullo ha tratado de, tanto a las propias personas que están en contextos que pueden ser de exclusión, sentir que pueden desarrollar una valoración, un amor propio o una estima, como ser merecedor de respeto y de consideración, versus esta idea que tiene que ver con lo contrario, como con la exclusión o las agresiones que lamentablemente siguen ocurriendo, los crímenes de odio. Entonces, más bien un concepto que ayuda a las personas que pertenecen a las diversidades a resignificar, a poder darle un valor también a esta identidad que históricamente ha estado vista como algo patológico o como algo negativo. Es decir, claro, históricamente me han dicho que ser homosexual, ojo, también no solo homosexual, ocupemos también los conceptos que no se hablan también, ser cola, ser fleto, ser maricón, desde esos conceptos poder resignificarlos y decir, claro, yo soy cola, yo soy fleto y está bien, y me siento feliz siéndolo y tengo un valor como cualquier ser humano y tiene todo el derecho también de sentirme orgulloso de serlo. Entonces desde ahí viene un poquito esa idea de darle esta connotación de orgullo para darle una validación y todo este concepto de consideración. Respecto a las personas que tienen ese orgullo, de acuerdo a su preferencia, ¿qué pasa con el matrimonio gay? ¿Cómo se ha ido dando a nivel mundial? Yo realmente no tengo un conocimiento exacto de qué países lo han incluido así concretamente como una ley que los apruebe. Pero ¿qué sucede con esto? También va dentro de este orgullo de poder formar familia posiblemente, porque también está la opción de adopción.
para aquellos que desean tener un hijo y simplemente no van a estar con, no sé, en caso un hombre, con una mujer para tener un hijo. ¿Qué pasa con esto? ¿En qué países? ¿Cómo ha ido avanzando a nivel mundial esto? Te voy a ser sincero, Piera, porque esa parte no me la he estudiado completamente, así que no te la voy a poder responder total, pero sí te voy a mencionar algo súper importante respecto a tu pregunta, y es que normalmente cuando surgen estas demandas actuales de algunas personas, organizaciones que pertenecen a las diversidades, se habla mucho del tema del matrimonio igualitario y se habla mucho de la adopción homoparental, como si fueran los temas que tenemos que darle énfasis en este momento a nivel nacional y mundial. Sin embargo, dentro de la misma diversidad y disidencia sexual, hay una discusión interna que tiene que ver con que, claro, sí, es importante que podamos tener los mismos derechos que todas las personas, pero ojo, eso es lo más urgente en este momento, sabiendo que siguen existiendo crímenes de odio, que siguen existiendo asesinatos, que siguen existiendo situaciones de exclusión, donde las personas trans siguen teniendo dificultades para acceder a situaciones de salud, donde siguen existiendo situaciones donde no se les permite validar su identidad en espacios educativos, donde en los espacios de salud sigue existiendo situaciones donde son discriminadas, o donde también existe, claro, ahora han habido avances con la ley de identidad de género, pero donde se excluye, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes. Hay un montón de situaciones donde finalmente uno se pregunta, sí, es importante ir avanzando con el matrimonio, es importante ir avanzando con la adopción, porque a algunas personas les genera importancia, para mí quizás podría ser importante o no casarme, pero finalmente, ¿qué es lo más urgente? Que podamos sobrevivir, de que no nos maten, de que tengamos una situación de vida satisfactoria y con una buena calidad y continuidad. Entonces, desde esa reflexión, por eso te comento, no me he estudiado el tema del matrimonio porque también desde mi propia visión, perteneciendo también a la diversidad sexual, yo te puedo decir, para mí no es lo prioritario, es un tema que está muy secundario respecto a todas estas urgencias, donde también hablamos de del rechazo, de las fobias, de la discriminación, y donde finalmente una de las cosas urgentes tiene que ver con una ley de educación sexual integral, donde hayan programas que efectivamente nos permitan a las personas que pertenecemos a estas diversidades, tanto sentirnos parte de una comunidad, de un país, como ir generando en el resto de personas, heterosexuales y género, también la comprensión de esta diversidad, también el nivel de empatía, de educación emocional, para ir generando una sociedad mucho más inclusiva en términos amplios. Entonces, una de las discusiones que suele existir este mes, que tiene que ver con cómo visibilizamos estas demandas, cómo logramos aunar todas estas necesidades y darle prioridad o urgencia. Desde ahí que existen algunos roces internos a veces, desde qué es más urgente o no, pero finalmente tiene que ver con este tema de derechos humanos, y desde ahí el ir pensando en cómo generamos sociedades más inclusivas y cómo vamos avanzando de a poquito en cada uno de estos temas. Entonces debería ser una prioridad cambiar este modelo educativo que hay por lo menos en Chile, donde no se sabe cómo tratar o cómo ir avanzando educacionalmente con estos niños trans que cada día son más visibilizados. O sea, nos hemos enterado cada vez más de situaciones y niños que se atreven a decirlo, no me siento parte de mi cuerpo, y sin embargo los colegios están obligados, por ejemplo, a ir al baño del sexo que aparentan, por lo menos, o son tratados como tal, o discriminados por su forma de ser, como hablamos recién, estos prejuicios que el hombre debería ser masculino. Un niño trans o una niña trans, claro, tienen un comportamiento no habitual quizás del común llamado niños en los colegios. Debería ser entonces una lucha hacia la educación que tenemos en Chile respecto a estas temáticas. Hay varias cosas que van de la mano con eso. Yo estoy buscando acá la circular en particular de educación, acá está. En el 2017, en la Superintendencia de Educación se generó la Ordenanza 768, que insta a los establecimientos educacionales a generar espacios donde se protejan los derechos de niñas, niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. O sea, tal como mencionabas tú, siguen ocurriendo situaciones donde los colegios lamentablemente porque no saben, porque no tienen herramientas, porque no tienen educación sexual también,
no reconocen, no respetan las identidades de sus estudiantes y generan situaciones como lo que tú decías, tanto a nivel de no respetar su nombre social como sus pronombres, como el baño que les identifica o el uniforme o millones de cosas que tienen que ver con esta identificación. Sin embargo, desde hace al menos 3 años que tenemos una ordenanza que obliga a los establecimientos educacionales por términos de derechos humanos, por términos de derechos de la infancia y por acuerdos internacionales que Chile ha firmado, como los principios de Yogyakarta, que hablan también de estos conceptos de la diversidad sexual, donde Chile debería respetar y velar por el cumplimiento y donde el Estado es el que debería también proteger esos espacios. Entonces, existen estas ordenanzas que deberían proteger a las personas que pertenezcan a estas diversidades. Sin embargo, ¿qué pasa? El Ministerio de Educación elabora esta ordenanza, se manda a los colegios, le llega al director y nunca hay espacios donde esto se baje, donde hayan capacitaciones a los profesores, a los inspectores. Hay algunos lugares donde sí se hace, pero un montón de lugares donde no se sabe que existe esta ordenanza y desde ahí se generan situaciones de discriminación, como tú decías. Cuando hablamos de esta educación sexual tiene que ver tanto con que los establecimientos manejen la información, tengan un buen abordaje de la diversidad, pero donde también los mismos, o sea, todas las personas que participan de la comunidad escolar también tengan herramientas, no solo los profesores, sino también los auxiliares, los directivos, los estudiantes que se hagan actividades de educación sexual integral, tiene que ver con todos los niveles. Entonces, ¿cuál es la prioridad en verdad? Por eso yo te hablo de lo importante de este programa de educación sexual integral a nivel nacional, que contemple no solo que hayan clases de educación sexual integral, sino que también exista capacitaciones a los docentes, a los directivos, a otros profesionales también que no tengan que ver solo con la educación, con la salud, porque también en salud se generan muchas situaciones de discriminación. Tiene que ser algo amplio y donde todos podamos participar y que no esté solo centrado en la adolescencia, como normalmente se piensa, sino que la educación es algo que tiene que estar toda la vida. Evidentemente, cuando hablemos de la infancia temprana, va a ser muy distinto que cuando hablemos con los adolescentes. A veces es un mito de que vamos a hablar a niños de 4 años sobre la actividad sexual y no es así. Ahí vamos a hablar de otras cosas que son importantes, que tienen que ver con la anatomía, con el conocimiento del cuerpo, con el consentimiento, con decir que no. Todas esas cosas, obviamente tiene que estar centrado en cada etapa del ciclo vital. Mira, Danilo, acá Kevo Rubilar dice, en general los profesores tampoco saben sobre sexualidad, salvo sus propias experiencias. Sí, totalmente real. El profesor como que se complica un poco. Mira, yo te puedo confesar desde mi experiencia cuando fui una estudiante escolar, los profesores se complican un poco al explicar esa unidad de sexualidad y cuerpo humano. Claro, es como un tabú todavía. El otro día, la semana pasada, hablábamos de estos tabúes también de la menstruación, de qué pasa con eso, con las personas trans y su menstruación también. Entonces, el propósito en sí es educarnos completamente durante toda nuestra vida, porque todo va cambiando, van surgiendo nuevas identidades, nuevos gustos, nuevos conceptos, etc. Danilo, entonces este mes y este día conmemorativo debería conmemorarse desde un punto de vista de celebración o desde un punto de vista de denuncia y manifestación para que la cosa mejore. Y siento que tiene que existir un equilibrio, de alguna forma, porque efectivamente algo muy interesante de la conmemoración de esta fecha es lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, de identitario, del decir yo me siento parte de una comunidad, yo me siento parte de personas que han vivido situaciones muy parecidas a las mías, entonces no me siento solo y único en el mundo con las cosas que me están pasando, y desde ahí celebrar los avances y celebrar también el conectar con otros puede ser tremendamente sanador. Entonces, algo de esa celebración, algo de ese encuentro, también es importante considerarlo, pero que eso no opaque la idea del decir todavía tenemos que seguir haciendo cosas, todavía quedan temas en deuda, tanto a nivel de esto que hablábamos como el ámbito educativo, como de este ámbito legal, también se necesitan leyes que protejan a las personas y que realmente generen espacios de inclusión y que, como tú decías hace un ratito, quizás te voy a dar mi opinión también, esto no es algo que, como decías, como que son nuevas identidades, nuevos gustos, es algo que siempre ha estado, nada de esto es nuevo, solo que en este momento se está visibilizando, solo que en este momento la gente, a propósito de la información, del acceso de las redes, está pudiendo encontrar un nombre que le haga sentido de la etiqueta de la cual me identifico, o estoy pudiendo, porque hay mayor tranquilidad, porque hay mayor inclusión, puedo verbalizarlo, pero toda la vida existió esta diversidad, entonces es más bien poder visibilizar, proteger y generar derechos humanos que cuiden
el que existan espacios adecuados para sobrevivir a lo desafiantes que es vivir en un contexto que sigue siendo tremendamente patriarcal, heteronormado, cisnormado y todos los conceptos que conversábamos recién. Sí, Danilo, yo te quería comentar respecto a estas marchas y estas manifestaciones. Acá en Chile hemos sido testigos de algunas marchas del orgullo gay, que se le denomina, donde han participado un montón de personajes y figuras públicas, así televisivas. ¿Qué pasa con eso que es un poco anecdótico? En realidad, por ejemplo, Ariel Levy, hemos visto han también molestado un poco a Bestalá, aquel Calderón y varias otras que son bien conocidas en redes sociales, que muchas personas que van representando su orgullo las discriminan un poco también por su participación, como que lo ven más bien como una burla. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Alguna anécdota que tengas para contar sobre alguna marcha? ¿Alguien que te causa así como un poco de rechazo, que no le creáis mucho su apoyo? Sí, efectivamente hay controversias importantes sobre esta situación porque, ojo, esto no pasa solo con este tema, pasa con otros también. Cuando están las marchas feministas en la calle y les piden a los hombres que no estén o que no sean los protagonistas. Un punto, sí. Tiene que ver mucho con lo que tú me acabas de mencionar. Sí, ¿por qué una persona que no es parte de esta diversidad sexual, esta diversidad sexual, se vuelve el protagonista de algo que no tiene que ver con lo que le está pasando? Esto no excluye que obviamente exista la necesidad de que todos nos apoyemos, de que existan personas que sean aliadas de las luchas donde hay situaciones de discriminación. Eso es maravilloso y ojalá que todos podamos tener un mínimo de empatía y sensibilización para apoyar a las situaciones que tienen algún nivel de opresión. Pero cuando esto se convierte en una situación en la cual estas personas que no son parte de la comunidad se vuelven protagonistas y quitan también la visibilización de estas diversidades, es donde se genera el conflicto, es donde uno dice, yo no me siento representado por Ariel Levy, un hombre no solamente heterosexual, sino que también cisgénero, que tiende a replicar mucho también de este patriarcado probablemente. Yo lo estoy diciendo desde mi ignorancia también, no conozco mucho a Ariel Levy, pero un poco parafraseando la discusión que se hace también en la comunidad, tiene que ver con por qué me representa, por qué una persona que está en un carro de la marcha, si finalmente no está representando lo que queremos hablar nosotros, está exponiendo él con su cuerpo, con su identidad. Entonces necesitamos en este momento que no sean otros los que hablen por nosotros. Nuevamente, respecto al movimiento feminista también, ¿por qué tienen que estar los hombres hablando ellos por lo que supuestamente necesitan las mujeres? ¿Por qué tiene que haber una persona heterosexual que hable de lo que me pasa a mí como persona no heterosexual? ¿Por qué también las personas, los gays tienen que hablar de lo que les pasa a las lesbianas sin incluirlas? ¿Por qué las personas cisgénero tienen que hablar de lo que les pasa a las personas trans? Nuevamente, necesitamos que sean los mismos representantes, las mismas identidades, las que manifiesten su necesidad y sus procesos y no sean otros los que se expongan o muestren por ello, porque por un lado le quita la visibilización y por otro lado puede verse como una banalización también de todas estas demandas y urgencias que hablábamos recién. Sí, mira, acá Pao Silva dice, y familias con hijos no debemos o podemos ir a apoyar una marcha y sus petitorios. También eso es real, muchas familias heteros van con sus hijos y los llevan un poco para que tengan el conocimiento de que hay una gran diversidad. Es importante eso también, incluir a nuestros niños en estas marchas, informarlos al respecto. Hay dos cosas, uno que tenía que ver con lo que hablábamos recién, como de no quitar el protagonismo a las personas que realmente están necesitando o exigiendo visibilización. Y por otro lado, el que si no se hace desde esa lógica y finalmente están en las calles más personas y se muestran como aliadas de esta comprensión, de esta necesidad, de esta opresión, va a generar un aporte gigante. Y si además mostramos desde la primera infancia también que existe esta diversidad, probablemente también le estamos dando un mensaje de educación sexual a nuestras hijas, donde finalmente vamos a acercar estos temas, no mostrarlos como algo extraño, vamos a derribar mitos, prejuicios, es decir, que desde la primera infancia se conozca esta diversidad. Por un lado permite que las personas vayan desarrollándose con una mayor comprensión de la diversidad, de la inclusión, la empatía, y por otro lado permite que también, si mi hijo pudiese tener
algo de esta diversidad dentro de su desarrollo, si se da cuenta en algún momento que pertenece a parte de estas categorías, probablemente lo va a hacer de una forma mucho más saludable y satisfactoria, porque va a saber que su familia apoya a la diversidad, porque va a saber que también existe esta diversidad y hay una comunidad. Entonces también va a ser un alivio mayor si es que alguien pertenece a alguna de estas categorías. Entonces absolutamente la participación es importante. Es importante entonces hay un llamado a todas las personas que nos están viendo, que tengan hijos también, de ir educándolos respecto de estas temáticas. Temática, Danilo, que también quiero que menciones, y yo también te puedo ayudar ahí con algún conocimiento sobre los avances que se han logrado hasta ahora, como los que mencionábamos recién, que saliera como una enfermedad mental, la homosexualidad, que no se multara, pero los avances que hemos conseguido, por ejemplo, acá en el país, ¿y qué pendientes consideras tú quedan ahí en el tintero, pendientes en el fondo para estas identidades? Si pensamos en algunos avances, está el tema del acuerdo de unión civil, a propósito de lo que hablábamos, que no es un matrimonio, que no tiene las mismas garantías y que desde ahí no protege totalmente todas las mismas situaciones que el matrimonio, pero sí es un avance. Está el tema también de la ley antidiscriminación, o como comúnmente se le llama la ley Zamudio, que ahí te tendría a decir que no sé qué tanto avance es, porque no está hecha de una forma que realmente pueda proteger tanto a las víctimas, y donde haya un espacio de reparación también a las víctimas. Si por ejemplo, hay una situación de vulneración, de agresión, y utilizamos la ley de antidiscriminación para reclamar de eso, si tú, por ejemplo, me agredes por yo no ser heterosexual y yo te demando, tú tienes que pagarle una multa al Estado. Y de eso de alguna forma es tu castigo. Pero no hay ningún espacio de reparación hacia mí por ser la víctima. Cosas como esas, por ejemplo, la ley de discriminación tiene un montón de cosas que seguir mejorando. Está también el tema de la ley de identidad de género, que permite a las personas poder hacer mucho más accesible el tema del cambio del nombre legal en el sexo registral, también ahí en el carnet de identidad, y que también es algo que se está viendo que es un avance, pero nuevamente no incluye a las identidades de los niños, niñas y adolescentes trans. Entonces hemos tenido avances, pero todavía hay muchas situaciones incompletas y que además no comprenden qué pasa con estas disidencias, qué pasa con las personas no binarias, por ejemplo. ¿Qué pasa con una persona que quiere generar un tránsito, pero no desde el identificarse como ser hombre o mujer? Que no quedan excluidas totalmente de este escenario binario, por ejemplo. O qué pasa también con el acceso a situaciones de salud, donde también el Estado debería ser quien proteja y permita el acceso, por ejemplo, si yo quiero transitar y necesito un apoyo hormonal o quirúrgico. Son muy pocos los equipos en Chile que están haciendo este tipo de apoyo, y han surgido principalmente porque hay equipos de personas que son activistas o que se sensibilizan al tema y toman la iniciativa, pero a veces con 0 lucas del Estado y con 0 apoyo, y ellos mismos tratando de buscar horas para generar equipo. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con que si hay avances nos quedan cosas pendientes, y lo que más queda pendiente, a mi parecer, nuevamente, el tema de una ley de educación sexual integral que sea realmente efectiva. Entonces, con este mensaje de el pendiente, en el fondo, como conversamos anteriormente, la ley que promueva una educación sexual mucho más efectiva y que abarque más temas también, no solo lo que uno puede ver en estos libros del colegio, bien digo. Danilo, ya estamos contra el tiempo, así que con esto yo creo que vamos cerrando. Te doy las gracias nuevamente por participar de esta transmisión, estuvo súper interesante y aclaramos bastantes dudas respecto a conceptos, temas y situaciones e hitos que son bien relevantes en esta temática que abordamos. Pero gracias a ustedes por la invitación. Quizás lo último que mencionaría antes de despedirnos es que hace nomás. poquito, también el 17 de mayo, fue el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia, la Lesbofobia, y que una de las cosas interesantes que también se planteó ahí, porque es una fecha que también trata de generar espacios más de reflexión sobre el educar también. Todos los años ese día tiene un lema distinto, y el lema de este año tiene que ver con romper el silencio, tiene que ver con generar también a nivel de los medios de comunicación, y ahí yo te hago la invitación a ti, Piera, y el equipo de Neomedia CL también, que una de las cosas importantes es que dentro de los medios de comunicación tengamos referentes que nos permitan identificarnos, que nos permitan mostrar también esta diversidad, porque muchas de las personas que estamos en algún grado de diversidad o disidencia,
a veces nos quedamos con que el referente que tenemos es el referente de la televisión, que muchas veces es caricaturizado y estigmatizado. Entonces, cuando tenemos más referentes, probablemente podemos vivir de forma mucho más satisfactoria y además educamos a la sociedad con que hay muchas formas de ser, independiente de estas particularidades. Entonces, desde ahí que una de las invitaciones a visibilizarse, obviamente no es una obligación, cada uno también decide en qué momento mostrarse, salir del closet, porque no siempre están las condiciones para poder hacerlo de forma segura, pero también lo importante es visibilizar, que yo te diga ahora, por ejemplo, que yo pertenezco a una diversidad sexual, que si yo te he hablado durante toda esta entrevista, te hablo tanto de mi rol de psicólogo, sexólogo, pero también desde mi rol de persona no heterosexual, porque siento que es fundamental que también nos visibilicemos para poder mostrarle a la sociedad que existimos, y desde ahí también que es importante ser referentes, mostrar formas saludables de ser, de vincularnos y de relacionarnos. Muy bien, Danilo, entonces nos dejaste ahí una tarea pendiente de tener ahí, visibilizar un poquito más este tema y no ser tan tabúes en nuestros medios de comunicación. Para los periodistas, muy bien, está muy buena la tarea que nos dejaste. Gracias, Danilo, entonces, por participar. Te vamos a estar teniendo lo más probable en próximas transmisiones, conversando, por supuesto, de otros temas, de otras situaciones, de otras conmemoraciones. Super, muchas gracias, Piera. Ya, que estés bien. Y así fue entonces la entrevista con Danilo Urbina de ETSEX, psicólogo sexólogo. Y ahí aclaramos algunas dudas y lo poco que pude incluir ahí a las personas que nos estaban viendo y comentando, porque se me pegan un poco los comentarios. Mira. ¿Cómo estás, Piera Morini? Estoy como más bajo hoy día. Sí. Más bajo, más bajito, ahí. Mira, ahí. Ya, ahí sí. Un poco de altura. Piera Morini, sí, pues, oye, tremenda entrevista, muy buena la conversación que tenían ahí junto a Danilo Urbina de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, con este mes del orgullo disidente, como me gusta decirle a mí, y que él también ahí empatizaba con aquel concepto, una conmemoración no exenta de polémica, lo decías tú ahí, con este hito histórico que se generó y que va a seguir sumando antecedentes a lo largo de la historia en la medida en que los derechos de esas personas sean reconocidos. Exacto, y que la educación, como decía Danilo, vaya mejorando y que los periodistas, la labor que nos mandó, fuéramos un poquito ahí más inclusivos en la pantalla. Sí, pues más que inclusivo, ahí tomar postura y visibilizar también, las disidencias sexuales. Vamos a tomar la tarea de poquito. Empoderarse de los grupos, claro. En grupo. Pero hoy no te vengo a hablar de eso. Lo sé. Te vengo a hablar de otra cosa, que ha sido el tema del día, Piera Morini. Hablamos del cambio de gabinete, porque uno dirá, oye, con todo esto que ha pasado, el ministro de Salud probablemente va a salir cuspeando, decía mi abuela. Nada de eso. Todos lo pensábamos. Nada de eso. Nada de eso. Nada. El día de hoy, en cambio, se generó una modificación en el comité político del presidente Sebastián Piñera, y por un lado está Claudio Alvarado de la Unión Demócrata Independiente, quien termina ahí asumiendo un rol fundamental en la Secretaría General de la Presidencia, este rol que cumplen los ministros negociando con el Congreso, que hasta hace poco, hasta ayer, lo cumplía Felipe Ward, y que el día de hoy ya lo empieza a ocupar Claudio Alvarado de la UDI. Felipe Ward, por su parte, pasa a otro ministerio, deja la Secretaría General de la Presidencia para pasar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que va a sufrir ahí también modificaciones. Y, por otro lado, tenemos también la salida del ministro de Desarrollo Social, que era el ministro mejor evaluado, ¿eh? Uno diría, a este ministro no lo sacan con nada. Iba a decir un chiste que decía una amiga, dejémoslo, no lo sacan ni con la policía, dejémoslo ahí, ni con la policía, ni con orden de alejamiento, y lo terminaron sacando igual al ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, quien terminó abandonando la cartera y que fue ahí a reemplazar a Arturo Tagle en la presidencia de Banco Estado, que uno a veces podría pensar, al igual como pasa con Televisión Nacional, son empresas autónomas, uno dirá como, ¿qué tiene que ver acá? Empresas autónomas del Estado, por tanto, ahí se toman determinaciones también. Y también pasa lo de Cristian Monkeberg, que asume ese puesto, pues mira, Cristian Monkeberg, que estaba en el Ministerio de Vivienda, llega hasta ese lugar, un ministerio que en tiempos de pandemia tiene harta visibilidad con la entrega de mascarillas, delantales, cajas y un sinfín de cosas más. Así que vamos a estar viendo ahí cómo se rearma este esquema político que pareciera ser no responde a las necesidades de la gente, sino que al interés de los partidos políticos,
del gobierno, del oficialismo, de poder tener ahí cuotas de poder en esta nueva administración. Esperemos que resulte, tenemos expectativas en eso, que más allá de los cambios que hayan realizado con fines políticos, se responda ahí a lo que espera la ciudadanía en medio de esta pandemia que lamentablemente nos tiene ahí siempre en la duda, en el cuestionamiento mismo. Sí, Ricardo, eso mismo te iba a decir, el poco cambio que hubo no respondió a las solicitudes ni a las demandas de la sociedad para nada. Pero yo te quería que comentáramos algo sobre estas noticias que están apareciendo sobre la posible candidata a la presidencia. ¿Verdad? Que la vamos a tener, de hecho, este próximo miércoles aquí en Neomedia. La vamos a tener. Sí, pues, el día miércoles a las 6:30, Isquia Siches va a estar conversando con Yerko Álvarez. Y ahí yo creo que la pregunta va: ¿qué pasa con esta posibilidad de que Isquia asuma en algún momento la presidencia? ¿Qué opinas tú, Ricardo, al respecto? ¿Crees esto? ¿Crees que la gente la pide realmente? Sí, pues que pareciera que la gente la pide, porque Isquia Siches, presidente del Colegio Médico, apareció por primera vez en esta encuesta que se realizan para ver quiénes son las opciones presidenciales, y aparece por primera vez por sobre otras figuras que uno pensaría, oye, ya te llevan carrera adelantada, y ganando figuración en los medios por sobre figuras como la de Beatriz Sánchez, por ejemplo, que era la candidata del Frente Amplio en la elección pasada, y que pareciera no tiene tanto impacto como si lo tiene ahí Isquia Siches, que ha estado ahí literalmente en la primera línea de la pandemia, entregando recomendaciones, haciendo cuestionamientos y apuntando ahí también a que se tomen buenas decisiones, algo que va a ser muy muy clave. El día de hoy también han pasado otras cosas. Pira Morini, vamos con esta información entonces. El COTEC, por ejemplo, te cuento que está realizando intensas gestiones para que distintas ferias de nuestro país cuenten con kits de limpieza. ¿Qué pensarás tú cuando te digo kits? Un sinfín de cosas. Bueno, se tratan no más ni nada menos que lavamanos portátiles. Instalan en algunas ferias libres para que la gente pueda lavarse las manos con agua o un jabón y además secarse con toallas de papel. Algo que ha sido muy valorado por la ciudadanía y particularmente por los feriantes, quienes han podido postular este fondo, este programa que permite tener esta posibilidad de lavarse las manos y seguir ahí comprando frutas y verduras, que si bien no es lo primordial, sí forman parte de las necesidades básicas de las personas de poder acceder a abastecimiento. Por otro lado, en otro frente, Piera, te quiero contar que el día de hoy también se anunció que la Policía de Carabineros, en este caso, realizó el desbaratamiento de diversas bandas que se dedicaban al robo de vehículos, comercialización por internet, y con esto te golpeo, no sé si estás sentada para que puedas resistir el impacto. Entrega a domicilio de autos, venta, delivery de autos robados. Ahí te la dejo. No, ya superamos límites, ya está, el descaro mismo. El descaro mismo. Te roban el auto y además te lo intentan vender con reparto a domicilio. Una situación que uno dirá, estas cosas pasan en las películas, terminan pasando en la vida real. La realidad supera muchas veces la ficción, Ricardo. Sí, pues, a veces supera la ficción. Esperemos que no nos siga sorprendiendo tanto en el último tiempo. Yo por lo menos me voy a quedar con la noticia ahí de la feria positiva de que la gente pueda lavarse la mano. No sé qué te quedas tú, Isquia Siches, lo de los autos o esto de la feria. No, yo me quedo con lo de la feria totalmente, porque es un método que lo he visto fuera de bancos también, o en esquinas de ciertos lugares, por ejemplo, donde hay varias farmacias, que hay en la calle este lavamanos portátil con el jaboncito, para que la gente pueda ahí higienizar sus manitos. Sí, pues algo tan fundamental que esperemos también se convierta en un derecho, ahí cuando se discuta una eventual nueva constitución, que se ponga ahí también como parte de la conversación, si se va a tener o no derecho universal al agua, entendiendo que no todas las comunidades tienen acceso a ella. Estuve, por ejemplo, el día lunes hablando con gente de campamentos que no tienen acceso al agua por la situación en la que viven y que podrían, por ejemplo, tenerla, si es que tuviéramos un estado que fuera mucho más sólido en ese sentido, Piera Morini. Sí, con esto también de los camiones aljibes que llegan hasta ciertos sectores más rurales que no tienen el acceso al agua. Yo estuve hace un tiempo, cuando trabajaba para otro canal digital, reporteando y haciendo una nota sobre justamente este derecho al agua, la falta de agua. En mi zona acá, en el Chuapa, tremendo. O sea, ya ni camión aljibe hay. Entonces, es un tema importante que debería ponerse ahí
de primera instancia lista para aquel que quiera gobernar este país próximamente. Quiero tomar ese fierro caliente, decía amigo, porque la verdad es que está ahí bien complejo. Oye, mira, nuestros amigos de ETSEX dicen: qué agrado quedarnos luego de la entrevista escuchándoles. Gracias por toda esa información y análisis. Sí, pues están pasando distintas cosas ahí, Danilo, Natalia, en el mundo también, en nuestro propio mundo, gente asumiendo situaciones diversas, cuarentenas improvisadas que están ahí enfrentando. Hay de todo en nuestro país y hay que tratar de enfrentarlo de la mejor manera, entendiendo lo que está pasando para tomar mejores decisiones. Exactamente, ahí hay que estar preparados mentalmente, ahí con la cabeza bien, porque va a pasar de todo. O sea, ya nada me sorprende, ya. Estoy preparada para lo que venga. Mira, yo estoy esperando que Anonymous revele alguna cosa y estoy ahí todos los días. Me levanto pensando en eso. ¿Qué opináis sobre esta revelación de tarjetas de millonarios brasileros? Creo que Bolsonaro estaba por ahí, familiares, y la gente en Chile comprando por internet iPhone 11, bicicleta. ¡Qué tremendo! ¿Qué va a pasar con eso, Ricardo? ¿Qué podemos esperar? Está complejo. Yo no sé qué va a pasar con esa gente, porque para los que no lo saben, el presidente de Brasil le filtraron los datos de su tarjeta de crédito y hubo gente inescrupulosa, o con buen criterio, vaya uno a evaluar ahí, dejémoslo al criterio de la gente, tomaron estos datos y realizaron compras para... Es un delito, es un robo. Un robo. Sea quien sea como sea, es un robo, es un delito. Sí, es un robo, es un delito, tiene razón, Piera. A lo que me refiero yo es que vaya a saber uno con qué intención lo hicieron, de quedarse con esas cosas, de joder al otro fulano, vaya uno a saber, pero en definitiva toman esa determinación que yo creo que consecuencias, ¿ah? Ya veo ahí como anda algún vecina que se jugó ahí jugando un PlayStation, una cosa así. ¿A ti te hablo, Diego Guerrero? No, mentira. Claro, pero ahí que sepan enfrentar de mejor manera la situación. Exacto. Mira, la verdad es que yo supe la noticia cuando ya habían bloqueado las tarjetas. No, pero de igual manera no me hubiera atrevido. Yo estuve leyendo unos comentarios por redes sociales donde había gente que decía que se había comprado así millones con la tarjeta. Otras personas comentaban, no sé, le aproveché y comprar una estufita a mi abuela, cosas tiernas. Y otros que realmente... Los Robin Hood de la pobreza. Justificando el robo. Y otras personas que realmente no se atrevieron. A punto de poner el comprar y no se atrevieron porque después lo que puede pasar, los ajustes que pueden tener, las represalias, etcétera. No quiero incentivar a la gente que cometa delito, ni mucho menos. Es un delito, en definitiva, convengamos que no corresponde lo que estaba pasando, independiente de cómo nos ponga el presidente de otro país, y algo que no debe hacerse. Así que ahí la recomendación. Mira, Alfonso Salinas dice: la chispeza del chileno. Más que la chispeza, el afán de delincuencia, digámoslo. Ahí en algún momento la oportunidad. El chileno oportunista, así, digámoslo. Digámoslo. Ya, Ricardo, yo creo que es momento de cerrar. Estamos a 1 minuto más o menos de que esta transmisión se corte y no podamos cerrar como se debe para nuestro público. Como corresponde, así es. Bueno, Piera, nos juntamos el día lunes cuando nos volvamos a conectar acá en el Neo en Vivo. Ok, Ricardo, que estés muy bien. Chao. A disfrutar entonces de nuestro fin de semana. Los que tengamos fin de semana en lo posible, disfrutado, a cuidarse todos en casa. Miren que el frío ya, la ola polar, según yo, ya llegó. Las personas que odiamos el frío me entenderán, aquellos que concuerdan conmigo. Entonces me despido para cerrar esta transmisión de día jueves, donde hablamos sobre la conmemoración internacional del mes de LGBT. Le hago la invitación a seguirnos en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, porque estamos subiendo diariamente los temas y con quienes conversaremos, como Neomedia CL, y en nuestra página web donde están todos los capítulos a diario, están siendo subidos, también neomedia.cl. Entonces me despido de todos ustedes, que estén muy bien, gracias por sumarse a nuestra transmisión, adiós.